el abuelito José tiene una mamá, que es la mamá del tío Beto. Entonces yo le pedí al tío Beto que él nos contara un poco, ya que ustedes no la conoció, ninguno de los bisnietos la conoció, que él nos contara un poco acerca de la abuela Pocha. ¿Sí? ¿Quién era? ¿Qué le gustaba hacer? Así que ustedes pueden preguntarle al tío Beto todo lo que quieran sobre la abuela Pocha. Y a la Todo abuela lo que también. quieran. Todo. Sí, sobre la abuela, y él, junto con el abuelito José, que también nos puede ayudar a responder las preguntas. ¿Sí? Gracias. La idea es conocer un poquito más hoy a nuestra abuela Pocha. Sí. A la abuelita Pocha le gustaba un himno. Ah, oración secreta. ¿Dónde lo busco? Síguenos. En Wikimedia, Lo pongo en el iPad, vos Vani. cantamos el himno, escrita oración, y después le damos el tiempo al himno. ¿Está ¿La bien? oración? Ya le digo todo, que dice eso al revés. Yo les voy a contar una cosa. Cuando la abuelita iba por la calle, porque iba sola, estaba oscuro o tenía miedo, ella iba cantando siempre por la calle esta canción en su mente. ¿Sí? Entonces por eso la vamos a cantar ahora. Y ahora también la abuela agarraba piedras, es verdad. Y la ponía así y se... ¿Qué tiene a mí que me ver? lo dijo, estoy diciendo... Sí, como Julián. Agarra, ¿viste Julián? Agarra piedras, o sea, canto rodado era ¿Pero qué tiene realmente. que ver con lo que estamos? Que ella la guardaba y sentía más acompañada. Es real lo que te digo, porque a mí me Bueno, lo está dijo. bien, si vos lo Porque decís. eso, sí, sí. Ahí va, vamos. Hay una hora de sola en que mi corazón del mundo se aleja en secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese amor, con el cielo comunión. La senda que nos llevará a celestial mansión. Tan solo se encuentra por secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese amor, con el cielo comunión. Al navegar por ese mar de desesperación, mi alma se consuela en secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese amor, con el cielo comunión. Y cuando tenga que andar por entre tentación, a mi Señor elevaré secreta oración. Rendiré mi corazón en secreta oración. Ganaré por ese amor, con el cielo comunión. Bueno, acabo de enterarme de que esto era una noche de hogar que tenía que hacer Vanina y me la Ah, muy bien, está bien. Sí, es lo que se llama profesionalmente asignación. Exacto. Correcto. O sea, él hace
Los que son asignados son aquellos que hacen el trabajo de la persona responsable. ¿No? Te quiero, Vanina. Y ahora que me he enterado que eres mi sobrina preferida, más todavía. No, vos le sabés. ¿Me Vos le pones sabés. grande? Ponele grande, grande nomás. Bueno, a ver. Como yo currar no quiero. Trabajar no quiero. Exacto. Muy mucho. Ay, mi abuela. Pues van a tener que ayudarme. Por suerte tenemos aquí al abuelo José Luis, a Mónica, que yo sé que ha conocido a mamá, a los chicos que son Vanina, Pablo y Damián, y después, ¿dónde está? Mariana. No, él sí conoció a la abuela, ¿no? ¿También? No, Ah, estaba sí, recién un año casada, después. claro. Tú no quedaste embarazada. Al abuelo conoció. Al abuelo sí. Ah, bueno. Ninguno de los sobrinos nietos. 14. Tú sí conociste, así que, ¿o no? ¿Tampoco? A la abuela Pocha la conocí, Sí. pero Male no la conoció. Lo conoció Mi a esposa ¿Y no Sabrina? la conoció. No, Pues sí, bueno, igualmente como tú, nosotros te vamos a dar pistas. Tu juego va a ser descubrir dónde está la abuela Pocha, dónde ves la abuela Pocha desparramada por Ah, muy bien. ¿Entiendes? Porque nosotros sí ya la hemos conocido, de algunas cosas ya tenemos su recuerdo. Entonces tu juego va a decir, bueno, esto de la abuela Pocha lo tiene este. Esto lo Es tiene muy lo bueno, otro. muy bueno. Aquello lo tiene aquel. Es muy bueno. ¿Sí? Entonces, Ya tengo uno. ¿Qué tiene Sabrina de la abuela Ya Pocha? tengo uno. Algo de alguien de la abuela. A Karen, que le encanta. ¿A quién? Pensé que era muy pituca la abuela. Bueno. pues bueno, vamos a ver que yo he buscado solamente una selección de las cosas, ¿no? O sea, vamos a ver actitudes y bueno, vamos a ir a ello. La abuela Pocha, que la vamos a titular abuela Pocha porque, pero en realidad para ustedes es su bisabuela, Claro. ¿no? Tu Y bisabuela. para mí es mi mamá. Claro. Pero vamos a hablar como la abuela Pocha, pero no era mi abuela, era mi mamá. El nombre era Nelly Ramona Villalba. Así que, miren qué nombre. Nelly, que hay una persona entre más o menos 10.000 o 15.000 que se llaman así, una mujer que se llama así, no es un nombre muy común. Ramona, Chamona, muy bien. ¿sí? Pachoncita, ¿sí? Ramona, pero eran nombres que se utilizaban en esa época. La abuela nació en 1933, ahora tendría como 80 y pico de años. Entonces, en aquella época se utilizaban nombres que por ahí son raros, ¿sí? ¿Cómo rábano? Pero Rábano. toda la gente le decía la Pocha, ¿sí? Y hay en esa época se le puede llegar a decir la Pocha. ¿De dónde viene Pocha? Como Pochi. Como la. Eso no sé yo, ¿eh? La Pocha le decían porque ella era de pelo muy negro, era morocha. Ah. Entonces se le decía Pocha por lo morocha. ¿Sí? Así que lo morocha, pocho, pocho. ¿Sí? Y ella nació el 24 de mayo de 1933. Y yo he intitulado al comienzo de esta Érase una vez, porque es una característica también de la abuela Pocha. La abuela Pocha Disney recién se estaba inventando y la abuela Pocha le gustaba todos estos cuentitos de princesas y príncipes. Entonces, toda su vida fue como una especie de érase una vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que empieza así? Los cuentos. Los cuentos empiezan. ¿Sí? Los cuentos de Disney, de la Cenicienta, Cuento de hadas. los cuentos de hadas empiezan así con Érase una vez. En 1933 la abuela nace en una provincia, no nace en Buenos Aires, sino en una provincia de la Argentina. ¿Qué se llama? Chaco. Y está, miren dónde está. Y nosotros estamos aquí. Muy bien. Entonces, Viste, la muy abuela cerca. nació en esa provincia, ¿no? Y la gente en la provincia, y más en aquella época, digamos, era una gente muy humilde. ¿Qué significa ¿Sí? humilde? ¿Qué significa cuando uno dice es una persona humilde? Realmente más pobre. Exacto, no es humilde por la virtud, sino se dice una persona humilde, se dice porque es pobre, ¿sí? Entonces, bueno,
Podrías, te asigno que me pases a la siguiente. La abuela Pocha era hija de alguien, porque nosotros no nacemos del repollo, ¿sí? Ni de la calabaza, ni... Eso les dejo para que se lo expliquen sus padres. Pero vienen de alguien, venimos de alguien, ¿no? Por eso llamamos historia familiar. Julián, nota Julián. ¿Y de dónde venía la abuela Pocha? La abuela Pocha venía de una mujer que sería mi abuela Isabel, la abuela del abuelo José Luis, ¿sí? La abuela que se llamaba Aurelia Isabel Roberts. ¿Sí? Esta mujer era muy rubia y blanca. Así que era como el abuelo, rubio y blanco, blanco, rubio de cabello. El abuelo José Luis se parece mucho al abuelo. Mucho, en la cara viva de esta mujer. Y el esposo de esta mujer era Estanislao Villalba, que ya Lula nos hizo un videíto, ¿no? Sí. Sobre Estanislao Villalba. Entonces, la hija de Estanislao y de Isabel era la abuela Pocha. La abuela Pocha. Muy bien, ¿puedes pasar al siguiente? Sí. Isabel es la que se quedaba Sí. ustedes en el gaucho. Solamente que en esa época No, ya tenía el cabello. pero van y me cuentan siempre de Isabel. Sí, señor. ¿Ustedes la conocieron a Isabel? Claro. Murió cuando yo tenía 20 años. Claro. ¿Otra pregunta? ¡Ah! Bueno, cuando creció, la abuela Pocha, ¿se acuerdan que habíamos dicho que vivía en una Papá provincia? Noel. En un determinado momento, un señor llamado Dante Luis Ciciaro viaja a esta provincia por trabajo, Wow. ¿sí? Y recuerdan lo que les dije de la abuela Pocha, que a ella le gustaban estos cuentos de hadas. Pues cuando lo ve dice, ha llegado mi príncipe. Muy bien. ¡Wow! Sí. ¡Qué enamorada! Le vio y dijo, es como San Martín en un caballo blanco que viene a rescatar a la princesa aquí. ¡Ay! ¡Qué Que la enamorada! princesa sería Se más enamoró. La como abuela Pocahontas. Claro, sí, pero a ver, un pelín mejor que Pocahontas, porque recuerda que los ascendentes son italianos, perdón, son alemanes e ingleses, entonces un pelín Es más... como que la historia de Capitán que va a buscar a la India y la trae. No, No es esa historia. No de viste conquista, Pocahontas. no, perdón. Este es más como la Cenicienta o una cosa así. Ah, perdón. Es otra onda. Llega el príncipe. La cuestión es quién fue el príncipe azul de la abuela Pocha, pues Dante Luis Ciciaro, que es un tema aparte para otro momento que seguramente lo hará José Luis antes de que se me vaya. ¿Podemos pasar a la siguiente? Pues esta mujer se casa con el abuelo. ¿Sí? Cuando se casa con el abuelo, cuando se casan con el abuelo Dante, pues pasa ¡Qué un pinta que tiempo. tiene! ¿Quién es ese Y muchacho? aparece unos niños que eran muy tranquilitos, de los cuales hay que aprender, siempre estaban escuchando, estudiando, y siempre eran muy buenos. Bueno, ya que vamos a... Había un oso que... Esto lo Hay he osos aprendido de por Pablo. todos lados. Bueno, la cuestión es que, bueno, no era tan así. Primero, ¿a quién tienen? A José Luis. ¿Quién es José Luis? ¡Mi abuelo! Eso. El primer hijo de la abuela Pocha y del abuelo Dante es José Luis. ¿Sí? Ese era el abuelo. Este era el abuelo cuando se casó con la abuela. Miren qué jovencito que era. ¿Sí? Se parece al tío Peto. Después Al tío Petty. aparece otro. Escuchen, escuchen. 3 años después aparece otro que se llama Dante Oscar. ¿Sí? Que usted que sería vuestro tío abuelo. Mira, el primero pero que tiene todavía no lo Luis conoce. como Dante Luis, tiene Como Luis. Dante Luis. Y el segundo tiene Dante como Dante Luis. O Sí. sea, el primero y el segundo nombre, bueno, al revés lo dice. Antonio. Bueno, no sé si Bueno, ¿quieres que te cuente la historia? Todos Porque me los nombres tienen historia también, cómo se eligieron los nombres. Pero que bueno, después lo cuente José Luis en otro momento. Después hay otro. ¿Se Viene acuerdan? otro más que se llama Ricardo Antonio, que es el papá de los primos de vuestro papá, que van a venir el jueves, que también ya tienen chicos chiquitos. ¿Sí?
Entonces ustedes conocerán a los hijos de Ricardo, Antonio, lo conocerán el jueves. Y después lo mejorcito que hicieron lo mejorcito que hicieron Dante Luis y la abuela Pocha fue esta cosita hermosa que está aquí abajo, cual nombre es Norberto Guillermo. ¿Sí? Como verán, se fue mejorando el producto. ¿Ok? Eso siempre que quede claro, ¿no? Es como que es lo que pasa. Los que somos los más chiquitos de los hermanos somos una muy buena versión. Miren, fíjense, si usted quiere saber cómo va a ser el tío Petty dentro de unos años, Dante Oscar, así va a ser. Pelado, con bigote, se va a dejar la barba. Ustedes están jugando una competencia a ver quién Ahí es sí el llega más primero. rápido. Claro. Va él igual, le gana. ¿Pueden pasarme al siguiente? Ay, Bueno, ustedes sabimos que la abuela Pocha era hija de, estaba casada con Dante. Qué linda la y abuela luego Pocha. también fue mamá. Pero ella también, bueno, era una mujer que tenía sus expectativas, sus esperanzas, sus ilusiones, ¿sí? Como todos. O sea, todos tenemos nuestras ganas de hacer cosas, ¿o no? Más no sea levantarnos temprano para ir al colegio, ¿no? O bueno, comer pochoclo, o sea, son ganas, ¿sí? Entonces, así era cuando llegó más o menos a Buenos Aires la abuela Pocha, ¿sí? Era una belleza de su época. Le gustaba bailar, ¿no? Sí, le gustaba bailar y bailaba en realidad aquí en un teatro cuando al principio. No encontré esas fotos porque yo muchas fotos las tengo en Vos tenés España. una foto que está con ella vestida así. Yo pensaba que la abuela era como una La vi en algún lado. Perdiste la conversa del otro día. Me cambió la ¿En abuela. qué teatro? Contares en qué teatro bailaba la abuela En Pocha. el Teatro Maipo. Ah, Ella era la del coro del Teatro Maipo porque tenía unas piernas muy lindas. Yo pensé que era como... como la foto que Sí, ahora ahí, Exacto, hay una foto que está con las piernas así. Agus se parece mucho a Guadalupe, a la abuela Pocha. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, y vamos a ver algunas que aquí empieza el juego, ¿no? Que Sabrina va a tener que identificar. Vamos a ver algunas actitudes y algunas cualidades de la abuela Pocha. Solo algunas que yo, porque si no son muchas cosas para hablar, y vamos a estar 4 años y no me asignaron tanto tiempo para hablar. Entonces, ¿qué es una actitud? Es como digamos una capacidad que una persona tiene para hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, allí ¿qué tenemos? ¿Sí? Los chicos dibujando. A ver, todos dibujamos, pero si los chicos pueden hacer una obra de maestra, como hizo la abuela que tenemos ahí, el caballito, eso sería una Ay, yo actitud. pensé que me señalabas a mí. No, es la actitud para crear algo muy bonito, ¿sí? Y después tenemos la cualidad, y la cualidad es como algo que nos diferencia de los demás, ¿sí? La cualidad tiene que ver con, bueno, son tranquilos, una persona tranquila, puede ser una persona que sea bondadosa, ¿sí? Las cualidades tienen que ver con valores. Mientras que las actitudes tienen que ver con capacidades, lo que yo puedo hacer. ¿Sí? ¿Se explica más o menos? Sí, perfectamente. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, la abuela Pocha. Como verán, le puse aquí un gorrito. ¿Este es un gorrito de qué? De maga. Es un gorrito de bruja o de maga, como Harry Potter. Vamos a utilizar la versión mágica. Entonces, la abuela Pocha era mágica, ¿sí? Porque recuerden que empezamos con Había una vez. Entonces, ella era como de parte de un cuento. Entonces, ella hacía magia. No solamente creó esta belleza que está aquí en el medio, que, bueno, se llama Norberto Guillermo. Mirá que ya plantaba maneras, ¿no? Y de repente es un cuerpito robusto. Este soy yo y este es Ricardo. La abuela era mágica por varias cosas. Vamos a ver por una. La abuela, por ejemplo, éramos 4 varones, ¿sí? Era la abuela Pocha, el abuelo Dante y 4 chicos. Y, a ver, ya saben qué hacen los chicos mucho en sus casas.
Come. Además, ¡come! Más si son varones. Los chicos comen mucho, entonces a veces los papás tienen que salir a trabajar mucho para dar de comer a los chicos. Pues el abuelo Dante tenía que trabajar mucho, como pasa en este país, que tenemos problemas a veces de economía y demás. Pues seguía, hubo un momento que éramos tanto para comer que éramos medio pobres. ¿Y la abuela qué era lo que hacía? La abuela encontraba 3 patatas. Cogía, agarraba un huevo con 3 patatas y un huevo. La abuela podía hacer 2 cosas: o se ponía a jugar, entonces porque ella se iba, entonces se ponía a hacer cositas y uno estaba ahí esperando que o te hacía una tortilla de patata para 10 personas, ¿sí? O sea, ¿cómo hacía? Nunca se sabe. Era mágica. ¿Sí? La cuestión es que, gracias a la magia de la abuela Pocha, nosotros podíamos comer. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, la fantasía. Habíamos hablado esto de la había una vez. ¿Sí? La abuela Pocha tenía mucha imaginación y algo que siempre le gustó era la muñeca. La abuela tenía 5 años y le gustaban las muñecas, cuando tenía 10 le gustaban las muñecas, pero cuando tenía 20, que ya le gustaban las muñecas, a los 25 ya se casó y le gustaban las muñecas, a los 40, a los 50 y hasta que se murió le gustaban las muñecas. Entonces, cuando éramos chicos sí tenía una colección de muñecas que no se podía tocar porque era de la abuela, ¿ok? La tía Bel se compró un peluche. Yo me compré un peluche. La tía se compró un peluche para la cama, puede ir también. Y pues eso lo ponía. Y después cuando ya empezó a tener como los nietos, ¿sí? ¿Quién eran sus muñecos con los cuales se divertía más? Pues los nietos. Esta es una foto con Natalia, ¿sí? Que es la mayor de Ricardo y la conocerá en el juego. ¿Paso? En otro determinado momento la abuela también se puso a hacer sus propias muñecas y esa es la gran parte, ¿sí? Lo que se llama sociedad de socorro. Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Recuerdan? Pues bueno, algo también característico, porque la abuela tenía mucha fantasía, mucha imaginación. Imagínense que mi padre para ella era su príncipe azul, así que ¿qué imaginación tenía que tener? ¿No? Entonces, lo veía así. Pero todo eso, la fantasía, la imaginación, le desarrolló algo que era la creatividad, ¿sí? Era una persona que de repente creaba, hacía cositas, ¿sí? Cualquier cosa que encontrara. Tal cual, con cualquier cosa. ¿Vieron esto? Ustedes, los miércoles, ¿qué hay aquí? El taller de las lalitas. El taller de las lalitas. Y esas mujeres que están ahí, que son mujeres que vienen a crear, creativas, de algo que por ahí no se está tirando, una tela que dicen que no sirve y demás, pues ellas hacen algo creativamente para otros y que puede servir a otros. Por ejemplo, con todas esas flores hacía una hebilla, ¿sí o no? Un montón de hebillas hacía siempre. Sí, bueno, estos son flores de crep, que después yo lo vamos, la parte de los anécdotas vamos a desarrollar la parte de las flores de crep, ¿sí? Pero ella hacía desde guirnaldas con flores de papel hasta ornamentos, hasta como decoraciones, ¿sí? Hasta llenó habitaciones con flores. Era muy lindo entrar en una habitación y todo esté lleno de flores, de papel. La otra, la alegría. Mirá, alegría. A ver, esta la ubican, ¿no? ¿La conocen a esta? Pues sí, la emoción de la alegría. Pues bueno, también estaba Tristeza, que era otro personaje de la película. Pues la abuela, sí, tenía como, siempre estaba sonriendo, ¿no? Obviamente cuando se le cruzaban los cables no sonreía, ¿no? Porque todos somos así. Pero digamos, el gran recuerdo que tiene la gente que la conoció es que siempre estaba sonriendo, ¿sí? Y siempre estaba como alegrando, estaba como con las pilas llenas. ¿Sí? O sea, de repente se encontraba con la vecina y la vecina estaba pasando por un mal momento y mamá le iba y le decía algo y la vecina se ponía bien.
¿sí? O si tenía algún problema, después vamos a ver que también aconsejaba. Entonces, eso fue algo muy bonito de verlo, porque a veces los hijos o los que somos familia no nos damos cuenta de estas actitudes o estas características de la gente. Pero sí lo vemos cuando otro nos los hace ver, ¿no? Entonces, yo esto no me di cuenta cuando mi mamá estaba viva, me di cuenta cuando mi mamá murió. Por la cantidad de gente que fue a su el velorio, ¿sí? Que eran todos vecinos. O sea, había mucha gente de la iglesia también, ¿no? Pero después eran todos vecinos, ¿sí? Y cuando uno se pone a recordar, pues te contaban esto, ¿no? Es que tu madre me alegraba el día. ¿Ok? Entonces, esto es una característica de la abuela Pocha. Pasamos a la siguiente. Pues bueno. ¡Ay! Todas. Y a Mari. Esta parte me ha costado un poco. Este Sí, era porque realmente Ay, poner esta Ay, característica en una sola diapositiva. Pues la abuela era así. La abuela, miren esta foto, aunque tenga la llave de luz, ella se ponía así, siempre muy en la foto, estaba como espléndida. ¿Sí? Le gustaba, tenía aporte. El más chico que soy yo fue el que sacó esta percha, ¿no? O sea, viene de la abuela. De mi madre, de la abuela Pocha. O sea, tenía como lo que se dice planta. Era alta, delgada. Exacto. Y siempre mantuvo más o menos como su tipín. Y no es que hacía su tipo, ¿no? No es que hacía dieta ni nada por el estilo. ¿Hacía zumba, ponele? No. ¿Cómo hacía? Bailaba la chacarera. Lo bailó, no sé, realmente no sé. Me imagino que era... La abuela Pochín. La cuestión es que a ella le gustaba todo. Mirá. Tenía un gran armario, 2 grandes armarios, 3 grandes armarios. Porque ella quería más y con uno no le alcanzaba. Entonces tú ibas al armario de la abuela y encontrabas el vestido que usó cuando tenía 15 años. Ya se había como pasado de moda. Alguien que no pertenece a su linaje, ¿puede heredar? Sí. Porque es por homo, si está con uno del linaje y le va pasando. Por contagio. Sí. Por más que no sea de la descendencia de sangre, lo Pasa, que se puede heredar, se pasa. puede Si transmitir. es adoptada. Si es conviviente, sí, tiene que ser conviviente. Pues llegado un momento, dentro de las casas que tenían los de la abuela Pocha y del abuelo Dante, había una habitación reservada para todo esto. ¿Sí? Que era el armario de la abuela. Mucha ropa. 100.000 ¡Qué zapatos. genial! Zapatos. Tal todo cual, color. de los polos, de los con tacón, sin tacón, con punta, sin punta, sandalia, chancleta, toda la variedad que hay, pues ella lo tenía. Después bolsos también, bolsos, carteras. ¿Sí? Porque tenía que combinar con el zapato. Exacto. Pero antes de que existiera Christian Dior, existió Villalba. Mirá la foto, el zapato le pega con la línea Claro, azul ¿no y ves? la pollera con el coso. Con la otra Y el blanco con el pan. Eso lo tenés vos, ahorita saliste vos. Esa creatividad también. Saliste vos. Eso puede estar No solamente la creatividad, sino buen gusto, ¿no? En una cartera te podía una flor de amapola también. O sea, reciclaba también. Exacto, por eso tenía un vestido que era de cuando tenía 15 años, pero lo podía usar mucho tiempo después porque siempre le hacía alguna cosita, Correctamente. que lo hacía como más moderno. Entonces, si a ella le apetecía, iba y se ponía eso. Después tenía de todos los colores, pero a ella le gustaban los colores muy chillones. O sea, le gustaba el rojo, el azul, o sea, tenía que como llamar la atención, ¿no? Pero siempre, como dijo Sabrina, combinaba, ¿no? Que el zapatito, que la cintita, que la hebilla, porque después también tenía muchos collares y muchos pendientes. Muchos. ¿No puede ser? Siguiente. Tío Beto, pregunta que ¿Querés la ¿Qué ropa? pasó con toda esa ropa? ¿Dónde estaba? Toda esa ropa, cuando murió la abuela, La guardamos había que hacer para vos. espacio. No, la tiraron. Por un lado, porque el abuelo tenía silla de ruedas. Entonces, se desparramó, digamos, algunas personas de la familia que fueron y cogieron lo que quisieron y después se vendió.
Ustedes no estaban todavía dentro de la familia. No, cuatro veces la palabra la dije. Ah, Hay que tomar, pero bueno, el tío viene de España, chicos. 4 que yo estaba presente. Yo te voy a conseguir algunas. Vos Zapatos. vos no tenés A mí todavía un collares. poquito de gamuza, Mar. bueno, las abuelas, bueno, a ver, hay muchos se ha llevado también la tía Adela. La cuestión es que después también mucha de esa ropa que estaba en buen estado y demás, hizo una feria americana y se juntó dinero porque había que hacer arreglos para la casa. No, yo no. Así de simple. ¿Sí? Porque, pero no pensábamos que tú le ibas a querer, Camila. Pero podríamos No se hacer nos unos ocurrió. aros de la abuela así. A ella le Con encanta caracoles, con hojas de la higuera, Pasamos a Camila, Hermoso. Bueno, ¿se acuerdan lo que les dije? Que hay cosas que uno descubre después de mucho tiempo. Yo estuve casi 18 años viviendo solo con la abuela. Después yo ya hice mi vida y, bueno, son los padres, uno los va a visitar y demás. Pero uno aprende cosas por ahí mucho después. Algo que yo aprendí de mi madre, a través de la gente que fui conociendo, es que tenía el don del consejo. ¿Sí? O sea, el consejo es la capacidad que uno tiene de escuchar los problemas que tiene el otro y decirles algo que le permita sentirse mejor e ir para adelante, resolver los problemas. No todo el mundo tiene esta capacidad. Y se considera que es como, bueno, que forma parte de uno de los regalos que Dios nos hace, ¿no? Esto con el espíritu. Entonces, mamá tenía esa cosa, consolaba, ¿no? Tenía que ver también con esto de la alegría que hablamos antes, ¿sí? Estos regalitos. Así que bueno, obviamente gastó su vida en consolar. Hay alguna persona que uno le da consejo y no te escucha. ¿Sí? Pues bueno, ahí estaba el abuelo que siempre la escuchaba, pero a veces no le hacía caso. ¿Qué le vamos a hacer? Y no, los dos le La abuela masticaban. Moni, la abuela Moni también. ¿Cómo? Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre señala a mi ex. Muy bien, Tomás. Muy bien. ¿Podemos ir a la siguiente? No, ¿cómo el que? Lamentablemente no tengo fotos allá en España, pero tengo. ¿Cómo ese sobónico? O sea, yo tengo fotos. ¿Te estoy diciendo que son animales? Sí. Justo por Ella le gustaba mucho los animales. Sí, recuerden que se nació en una provincia, ¿sí? Y ahí en esas provincias uno tenía como su chakra, ella se crió con animales y cuando tuvo posibilidad empezó a tener animales también. Entonces, en casa siempre hubo perros. Qué bueno. Siempre hubo perros. ¿Qué es esto? Mucho. Esto es un conejo. Siempre tuvimos perros, perritos que se reproducían. Lechuzas. Mamá, la abuela Pocha era Una una persona que jirafa. estaba horas cocinándole al perrito. Ay, le cocinaba a los perros. Era una época donde no existía el alimento balanceado. Entonces compraba la carne, le ponía la polenta. Sí, entonces cocinaba para los perros. Tenía unos sapos también, que Sí, tenían Sapos, nombre y todo. lechuzas. La abuela, en el fondo de su casa, tenía Un rococo. claro, rococo, un esfuerzo, un sapo Sapo gigante así. gigante, grandote. Ella todos los días le daba de comer. Y los saludaba. Y el sapo era impresionante. Salía del Era un agujerito sapo, donde ¿no? dormía, venía hasta lo de la abuela adentro, la abuelita le daba de comer y después se iba y desaparecía. Ah, Y los dos eso salió Juli. Tiene a Upa, la abuela Pocha y tiene su. Claro, ¿recuerdan esta parte ¿se acuerdan de esta parte de la muñeca cuando llegaron los nietos? Con los hijos lo hizo un poquito, pero bueno, con los nietos también, como muñequito y después como le gustaban los animales también. ¿Cómo? Ese con Muñequitos y animales. Pasamos a la siguiente. Son re feos, Porque esta foto, esto sigue. Tuvimos gatitos. O sea, en toda la casa, la abuela Pocha, había gatito también. Algunos, es como este que tienen aquí, que se va, después regresa, que le da de Ahí comer. está el rococo. Aquí tenemos el rococo. Mirá eso. Que desde que yo tengo uso de razón, siempre había un sapo en casa. Y si no había de cerámica era. Claro, después ya cuando no podía alimentarlos o no llegaba al patio, ¿Ese era cuando el nos fuimos a sapo? lugares donde no había más cosas, cemento, pues los sapos no, escaseaban un poco.
patitos. Yo tenía patitos cuando era pequeño. Papá, ¿puedes comprar este caso? Y cine teníamos dando, no solamente de cerámica, que son los que ustedes conocieron hacia el final. Había cine. Real. Sí. ¿Ves, Gordi? ¿Ves? Sacás toda la historieta de la ¿Ves? Eso lo tiene Caballitos. El de Claro ya Caballitos ¿Cómo se tuvimos. llamaba? Y La no eran- potota, la potota. No, a ver. Algo así era. ¿Cómo? La potota, potota, así se llamaba. ¿Alguien se acuerda? Tú eras pequeñita, pero en esa ¿Cómo se casa llamaba? teníamos La la pota. Ah, la potota. Teníamos un Ella le pony que llamaba se llamaba la pota. Así ¿Por que, qué compras este que es como el ¿a quién le gustan también los caballos? A mí, a Camila. ¿Sí? Al tío Pablo. Tío Padre. Pues bueno, a la abuela Pocha nunca supimos cómo consiguió ese animal, pero un día apareció con la pota. No, La gallina, bueno, la gallina porque siempre son necesarias. Entonces tuvo determinadas épocas que teníamos gallineros. Contame lo de los papi, este es de nosotros. Sí. Escuchen la anécdota del pajarito rojo. Y después teníamos pajaritos también, porque eso parecía el arca de Noé. Uno tenía que hacer fila para comer. ¿No? Entonces cuando yo llegaba con mi platito, no porque ahora Ismael le pertenece a él, que yo me tenía que quedar un costadito. Y ahora me toca, no que tengo que terminar de darle de comer a los perritos. Entonces uno, bueno, había una especie de sala de espera para comer. La cuestión es que teníamos pajaritos. Y ahí la anécdota que yo le estaba contando a Mónica hoy es que, bueno, teníamos una jaula grande y había uno que se llaman cardenales, hay unos pajaritos que se llaman cardenales. Por lo general los cardenales tienen la parte esta de como una especie de copa que es roja y el cuerpo es blanco. No sé por qué en Google me salió esto y yo lo bajé porque hacía 4 horas que estaba haciendo la presentación, estaba esta asignación, digamos que fue particular. Sí. Entonces yo bajé pero bueno, los pajaritos eran cardenales. Y estaba la mamá de la abuela Pocha que nos vino a visitar un día. Entonces estábamos, la mamá de la abuela Pocha, que es la Isabel, y yo un día hablando, charlando sobre la vida, sobre el sentido existencial del mosquito maometano y esas cosas que hablábamos con la abuela. Y un día empezamos a decir, bueno, que los pajaritos han nacido. ¿Qué tienen los pajaritos? Alas. Alas. ¿Para qué sirve? Para volar. Para volar. Entonces empezamos con la abuela Isabel a decir, nacieron para volar, ¿qué hacen adentro de una jaula? Entonces la abuela Pocha no estaba. Entonces fuimos con la abuela Isabel a la jaula, abrimos la jaula y dijimos, vayan a vivir en libertad. Se fueron todos los pajaritos. Entonces se volaron todos los pájaros. No. Cuando llega la abuela Pocha, que a la abuela Pocha le gustaba que sus cosas siempre estuvieran en su casa. No que vivieran en libertad, sino que estuvieran en su casa. Ahí. Entonces cuando la abuela Pocha llega empieza. ¿Qué hace cuando ve la jaula vacía? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pasó con los pajaritos? Lo mata a Esa es la parte, vamos, más... Lloraba. No, tampoco. Lo fue a Con buscar. una chancleta. Te retó. Lo primero que hizo fue pegar un grito. Porque era muy mágica, pero también era una persona normal. ¿No? Entonces pegó un pequeño grito y ¿qué miércoles se pasó con los pajaritos? Yo que tenía como 12 o 13 años, ¿qué hice? Te escondiste Valiente abajo de fui la y me escondí cama. atrás de la abuela Isabel. ¿Sí? Entonces la abuela Isabel le contó la historia del oso. Le dijo que había venido un gatito que había estado jugando con la jaula y de repente se abrió la jaula y fueron los pajaritos. Entonces, claro, ¿qué podía hacer la abuela Pocha? Nada, porque fue un gatito, ¿no? Mintieron. Así que no, eso es practicar la imaginación, poner el ejercicio. La abuela Pocha una vez Si no, se enteró de... sí, Sí. porque la abuela Pocha tenía una mamá, como todos hemos tenido una mamá, ¿no? Que era la abuela Isabel. Entonces con su mamá los primeros días convivían muy bien y se querían mucho. Pero en algún determinado momento, cuando pasa
es que uno dice algunas cositas, se enoja por ahí con mamá, o se enoja con la hija, y en el momento ese de la discusión, pues la abuela Isabel le dijo que ella había abierto la jaula. Entonces digamos que no fue una mentirita que duró mucho tiempo, que se enteró. Como todas las mentiras. Exacto, tienen patas cortas las mentiras, más tarde o más temprano te enteras o las terminas diciendo. Pasamos a la siguiente. Muy interesante esta, ¿eh? Otra característica de la abuela, que por ahí no es las cosas como más llamativas, ¿no? O sea, cuando me asignaron esta tarea de hacer el trabajo que debía hacer otra persona, pues yo empecé a ver cuáles son las características de la abuela Pocha, y a veces hay cosas que salen como que brillan, ¿no? Son muy evidentes. Y hay otras cosas que por ahí no son tan evidentes, que están como más escondidas. Y yo descubrí que, bueno, que la abuela Pocha tenía también otro don, como el don del consejo, que también viene del Espíritu y nos lo regala el Padre Celestial. También tenía otro don que era de la fortaleza, ¿sí? ¿Qué puede ser el don de la fortaleza? ¿Es levantar pesas el don de la fortaleza? No, el don de la fortaleza es de la fortaleza espiritual, ¿sí? Entonces la abuela en toda su vida pasó muchas situaciones como complicadas, ¿sí? Donde de repente, bueno, tuvo muchos problemas, tuvo que luchar con determinadas cosas, y ella salía adelante con su sonrisa, salía adelante, la religión fue un apoyo muy grande, ella salía adelante, ¿sí? Se inventaba la historia del oso, pero eso le ayudaba a salir adelante. La cuestión es que había que continuar y había que continuar. También era una persona que había venido de una provincia, en esa época no se iba al colegio, no tenía como mucha instrucción, pero ella igualmente para adelante. ¿Sí? Entonces, esta es una característica, una cualidad de la abuela. Pasamos a la siguiente. Pasamos. Y llegamos al punto más crucial, que es la espiritualidad. ¿Cómo era la espiritualidad de la abuela? Salvo José Luis y yo y Mónica, todos los demás que están aquí por esta característica de la abuela. ¿Sí? Tanto lo que sería, bueno, Damián, Vanina, te nombro primero porque eres mi sobrino preferido. Damián, Vanina y Pablo, si no hubiera sido por la espiritualidad de la abuela, ¿sí? Estarían en otra casa. ¿Sí? La cuestión es la siguiente, a ver, ¿reconocen a alguien en esta foto? La abuela Moni. Esta belleza La no está abuela mostrada. Moni. ¿Cuál era la abuela? ¡Qué potra, por favor! Ah, pero era divina. Era divina, papá. Era una potra infernal, papá. La abuela era insólita. Era Es la abuela Pocha. Y esta belleza hermosa soy yo. Sí, le quedó claro el concepto. Es lo más importante de esta presentación. ¿Cuál es la belleza más hermosa? Yo. La abuela, el otro cuaderno. Ahí yo era misionera. Aquí está el abuelo. ¿En qué lado de esto quién es? ¿Misionera con quién? Vicky. Este es Ricardo. Sí. Y este es Miriam Holguín. Bueno, la cuestión es que la abuela, ¿vieron que vimos lo de la fortaleza? Pues la abuela había problemas, ¿sí? Tenía problemas y bueno, siempre quería convencer. Había que seguir para adelante. Y en un determinado momento comenzó como a investigar, ¿sí? O sea, nosotros éramos católicos como la mayoría de la gente, que de repente se bautizan y demás. Y llegado un momento la abuela quiso saber, ¿sí? cuál era la iglesia verdadera, podríamos llegar a decir. Y empezó como a investigar. La abuela ya tenía una gran fe y espiritualidad, porque yo nací bajo la protección de nuestra ciudad de Itatí, que es una virgen de otra religión, de la religión católica. Entonces ella, la mamá ya rezaba mucho, ¿sí? Oraba, ¿sí? Ya de repente se comunicaba de alguna forma con el Padre Celestial, pero a través de otros caminos. Entonces la parte, digamos, esta católica ya la teníamos, pero la mamá, 44 años tenía cuando esto aconteció. Ella tenía, no yo.
mamá de repente quiso empezar a averiguar, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Y al principio se fue a una iglesia evangélica. Entonces yo iba a la escuela dominical con mamá, pero de una iglesia evangélica. En un determinado momento, justo a los 44, mamá se encuentra, o sea, la abuela Pocha se encuentra con una amiga de cuando ella era muy pequeña. Y esta amiga era la persona que era mormona y le dice, bueno, acompáñame a la iglesia. ¿Quién es? ¿Sí? Era la tía Dolores. Se llama tía Dolores. ¿Sí? No era una tía nuestra de carne, sino que era una gran amiga de mamá que se habían criado juntas y era como una hermana. ¿Sí? Entonces nosotros siempre le decíamos tía Dolores. La tía Dolores era la persona que era de la iglesia mormona. Entonces la lleva a mamá, a la abuela Pocha, a la iglesia. ¿Y qué hace la abuela Pocha? Pues va, le gustó, ¿sí? Yo iba con la abuela al inicio y pidió que nos vinieran a dar las charlas, ¿no? ¿Qué se hace cuando hay un investigador en la iglesia? La charla. ¿No? Se le dan charlas. Entonces, ¿a quién nos envían a casa? ¿Quién es la misionera que viene a contarnos sobre Jesús? La abuela Mónica. Sí. Tenía 19 años. La abuela Mónica tenía 19 años. Y ahí cuando va a esta charla, tiene la bendición del cielo de conocer a la familia Ciciaro. ¿Y a quién especialmente? Yo diría que más que especialmente, profundamente. Pero abuela Moni, ¿vos hiciste la misión? Yo hice la misión de estaca que había en aquel momento. O sea que no tenías que ir a otro lado. Yo estudiaba, trabajaba, Porque acá me está preguntando a Pablo. y cuidaba a mi abuela que estaba enferma. Qué linda persona. Bueno, entonces a partir de eso, la abuela es como conoce a su abuelo y, claro, se casan y terminan con todo esto. ¿Sí? Pero la abuela no se quedaba ahí, sino que la abuela también tenía como una espiritualidad muy activa. Recuerden que dijimos que era muy fantasiosa, que era mágica. La sociedad es socorro. Ahora viene después la parte de la sociedad. Pasamos a la siguiente. Pues ella tenía otra cosa que encontrábamos en su casa. De la religión budista, pues teníamos a un Buda en el cual era muy panzón y había que pedirle plata. Porque mi mamá tiene un elefante como ese blanco y ella me dice, la abuelita Gladys tiene el elefante. Claro. Yo digo, también es la tradición de la época. Claro, pero bueno, o sea, esta creencia en esto tiene que ver con la religión, viene de algo. Hay gente que lo sabía y hay gente que lo hacía porque... Entonces, bueno, al budista este había que frotarle las pancitas. Sí, para pedirle dinerito. Después tenía también los elefantes que había que enrollarle un billetito, ¿sí? Que viene del hinduismo esta creencia y hay que mirar para la puerta. Tienen que mirar con la trompa para la puerta, ¿sí? Y también era para el dinero. Luego también la abuela tenía esta cosa de las brujitas, de las hadas, ¿sí? De los gnomos, estas cosas como que viven en el jardín. Sí, correcto. Le dejaba azúcar, se perdían las Los cosas. duendes, Los y pomberitos. esta creencia ya los tenía. Pero la gran, porque ella, esto lo vivió cuando era pequeñita, era el duende llamado pombero, que en las provincias argentinas del norte, pues es como una especie de cuento que se le cuenta a los niños. Un duendecito que venía cuando los nenes se portaban. Era como el hombre de la bolsa, tal cual. Estudiamos al bombero. Lo vimos. Si vos dejás plata en un lugar Azúcar. o azúcar o lo que sea, No, pues desapareció, eso- se lo llevaba. No, Al revés. cuando una cosa se perdía y vos no la podías encontrar, ponías en un lugar de la casa un poquito de azúcar y te ibas
Cuando venías encontrabas lo que se había perdido, porque el pomberito se había comido el azúcar y te había devuelto lo que se había llevado. Así que imagínense lo dulce que era nuestra casa, llena de azúcar, porque la abuela era así, o todo o nada. ¿Sí? Entonces, la siguiente, o sea, digamos, bueno, la bromita se la parte. Ay, qué bien. Bueno, esta era la abuela Pocha cuando se levantaba. O sea, este era el camisoncito, porque yo una vez, yo me quedé un fin de semana con ella y dije, yo tengo que retratar esto para la posteridad. Y le saqué una foto como ella se levantaba, todavía no había empezado a sonreír, no había desayunado. Sí, hay gente que cuando hasta que no desayuna no se despierta. ¿Sí? Pero por lo general se la podía encontrar con la sonrisita. ¿Sí? Era La abuelita de la alegría. Una persona que sufría del corazón. Ella tenía un problema de una válvula tapada en el corazón. Entonces, miren esa foto que tiene el color de los labios, no lo tiene pintado. Ese color, cuando ella no estaba bien, los labios, cuando no le circulaba bien la sangre, los labios se le ponían de ese color o más oscuro. Por eso a veces no la vemos sonreír, porque a veces estaba muy fatigada porque no podía con el corazón. Pero casi siempre estaba como en el medio, así. Exactamente. Pasamos a la siguiente. Next. Bueno, y ahora viene. ¡Ay, la lechuga! Cuando la abuela conoce la iglesia mormona, no solamente viene Moni que nos da las clases, ¿no? Y nos da las charlas a toda la familia y demás, que después la mayoría de la familia se bautizó, pero después se inactivó. No solamente pasó eso, mamá conoció algo que le ayudó muchísimo a salir adelante en todos estos problemas que decimos que a veces nos pasa a las personas grandes, cuando vamos creciendo, las cosas de la vida y demás. Y mamá encontró lo que se llama la Sociedad de Socorro. La sociedad de cotorro. La Sociedad de Socorro. Cuando la abuela llega a la Sociedad de Socorro, porque la abuela, recuerdan que era muy amigable. Entonces, cuando va a la iglesia, ¿cómo son en la iglesia? Apenas tú llegas, es la primera vez, pues se te acerca mucha gente que quiere conocerte y es muy amigable. Y esto a la abuela le gustó mucho. Entonces, claro, empezó a ir. Y empezó a ir un día, 2 días, 3 días y casi empezó a vivir allí. ¿Sí? Entonces, yo era el que alimentaba a los animales. No, la cuestión es que ella le gustó mucho y empezó a ir a muchas actividades. ¿Sí? Y una de esas actividades es la Sociedad de Socorro. En la Sociedad de Socorro se reunían, ¿sí? Todas estas mujeres, era como una especie de taller de las lalitas, ¿sí? Se reunían, les enseñaban a hacer algo. ¿Cómo? Superación personal. Economía doméstica. Claro, en esa época, o sea, hay cosas que se han modernizado, pero en esa época hay que desarrollar la creatividad, hay que hacer las lalitas para otros, ¿sí? O simplemente hay que estar allí, estar viviendo en comunidad. Esta pendiente de Sevilla de Cacarandá, que era hermoso, eso estaba en la Asociación Socorro, ¿no vieron? Eso Es una ella lo enseñó a hacer. Eso estaba espectacular. Una de las cosas que yo recuerdo cuando era muy pequeño eran las flores de papel. Sí, era algo que no se conocía, va a la Sociedad de Socorro, le enseñan a hacer flores de papel y de repente toda la casa llena. Porque hay que practicar. Mi mamá nos decía, con el esfuerzo se aprende y hasta que ella no le salía como ella quería, pues bueno, iba haciendo, y colgaba aquí, y llenaba toda la habitación muy bonita de flores de papel. Y mi padre y yo dormíamos en la otra habitación. No entrábamos. Porque ella estaba haciendo su florcita. La cuestión es que esta creatividad que tenía la abuela, pues encontró un lugar donde desarrollar la creatividad, donde la Sociedad de Socorro, dentro de la iglesia. ¿Sí? Luego, obviamente, la fantasía, ¿sí?
le ayudó a crear cosas, porque ella después, primero fue alumna, pero después iba y enseñaba. Y una cosa muy importante, no se quedaba solo con la Sociedad de Socorro. Ella iba a la Sociedad de Socorro, aprendía algo, volvía a casa y se lo enseñaba a las vecinas. Entonces, hacía como una Sociedad de Socorro fuera de la iglesia, pero con gente que no era de la iglesia. Y una característica de la abuela es que, bueno, como era así tan sociable y alegre y demás, ella llevó a varias personas en un inicio a conocer la iglesia. ¿Sí? A vecinas, ¿no? Porque le enseñaban estas cosas, entonces daba buen testimonio, digamos, ¿no? Una de las cosas que también era característica de la abuela eran las semillitas. Cuando una vez va a la Sociedad de Socorro, le enseñan a hacer cosas con crealina, se llama, ¿no? Ahora sería como la cerámica. Arcilla. Y le enseñaban a pintar y luego a barnizar y dónde comprar los broches para ponérselos detrás. A ver, que yo estaba ahí y vi, o sea, estaba presente. ¿No? O sea, lamentablemente no tenemos los artículos, si no haríamos un taller de la Lalita y yo les explicaría. Donde iba la abuela Pucha iba el tío Norberto, ¿no? Porque era pequeñito y no de otro lado. Entonces, los pendientes de semilla de Jaracarandá viene porque cuando empezó a hacer pendientes de cerámica, aros, cuando empezó a hacer aros de cerámica, le gustó mucho. Entonces, ya no se contentó solamente con pintarlo, en esa época no había como los cristales que hay ahora para la billutería. ¿Sí? Entonces ella cogía semillas siempre vivimos en casas que tuvieran parques, entonces cogía de los arbolitos y le ponía semillitas. 6 veces ya. ¿Qué? Dijiste la palabra 2 veces. Perdón. 6 veces ya. ¿Vas a estar pendiente de eso? No importa. Bueno, la cuestión es que cogí estas semillas. 7 veces. Bueno, agarraba. Tomaba. Toma, es que tomaba me lleva al otro. Agarraba las semillas de allí del patio y le ponía en las cerámicas y luego las pintabas. Entonces esto fue algo que llevó luego a la vez siguiente a la Sociedad de Socorro. Era algo que ella había aprendido sola, ¿sí? Creativamente, y después todas las hermanas de la Sociedad de Socorro haciendo cosas con semillas. Sí, que era muy fácil. ¿La semilla era el molde o realmente colgaba la semilla? No, ponía literalmente la semilla. No, ¿viste la de Jacarandá? Es tipo de la oreja de elefante, esa que es así. Por eso, pero él dijo la ponía en la crealina, o sea, en la arcilla. Sí, pero no como molde. No, la ponía y después la pintaba aparte, la sujetaba. Por ahí hacía un redondel así de crealina y la parte de abajo. La redonda, ¿no? Sí, Mari. Sí. Aretes re grandes, tenía siempre. La semilla de Jacarandá es así. Así llevaba aros. Por eso es lo que era muy llamativo. Estaba pendiente grande. Como lo que usa Sabrina. Ojalá use. Entonces, por eso, o sea, dentro de todos sus pendientes, los pendientes de Jacarandá, como eran una mole así enorme, No, y las así con pintaban eso arcilla de Alta, con pelo largo, así. Pues bueno, a ella no le molestaba ni a la gente que lo hacía, no, porque todo esto lo lleva a la Sociedad de Socorro y de repente se llena la iglesia con mujeres con pendientes de Jacarandá y de semilla. No, espera, che. Porque no era solo los aros, después hacía también los colgantes. Sí, pero escucha, de chaucha negra que hacía ruido, ¿sí o no? Sí. De unas chauchas negras que tenía la abuela tremendas. Esos son unas semillas, son unas habas, que son semillas de Me un parece que vos árbol. tenías ese árbol que tenés El acá. árbol ese tiene esas habas, ¿sí? Sí. Ay, hagamos cosas con la... Bueno, después, bueno, cogía todo, ¿no? Oh, no. Ah, hermano, estás hasta la mano. Te vas a sacar todos los Dale, árboles. seguí con el otro, porque quiero llegar al de mate de leche. Ese está Bueno, lechuza de calabaza. Mate de leche. Lechuza de calabaza. El rosario lo hacía simplemente. El rosario es un colgante que se utiliza para rezar, ¿sí? en la religión católica. ¿Y ella de qué lo hacía? De semillas de eucalipto. En esas épocas se utilizaba poner
¿cómo se llama? Donde está aquí está la cama y esto sería el respaldo de la cama. Se acostumbraba a colocar como protección y demás un rosario colgando con un crucifijo. Y eran muy grandes. Entonces mamá lo que hizo fue, la abuela Pocha, hacer uno pero con semillas de eucalipto que también son muy grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella le ponía en una época, tuvo su época eucalipto. Y a todo le ponía eucalipto. ¿Sí? Así como los grandes artistas tienen la época dorada, azul, la verde. Mi madre, la abuela Pocha, tenía su etapa de eucalipto. Todo era eucalipto. Entonces el rosario es algo que duró mucho tiempo en la cabecera de su cama, ¿no? Lo tenía ahí colgado y lo tenía, especialmente lo colgaba con la foto de su papá. Ella tenía una foto que había visto de Stanislao, pues le ponía el rosario a Stanislao. Luego hacía lechuza de calabaza. ¿Qué es la calabaza? Pues con esos zapallos ella los cortaba y te hacía una lechuza pintándole los ojitos. ¿Quién le enseñó a pintar los ojitos, les parece? Mónica. Mónica le enseñó a pintar los ojitos a la abuela Pocha. Son las calabazas que se usan para los Me la jugaba yo, Sí, Juanma me está pidiendo si en el taller de Jenny podemos hacer alguna de Aquí las... está. Sí. Estas son las calabazas. Una originalidad de la abuela. Se corrió. No, la cama. La pisó corriente. Una originalidad de la abuela esto fue una de las cosas casi de sus últimos años, ¿no? Que fue los almohadones de Paraguas. Muy bueno, rojo, Muy buenos los almohadones de paraguas. ¿Vieron cuando el paraguas se rompe? Que no sirve más, porque se traba, porque no engancha. La gente los tira a la calle. Entonces la abuela, como caminaba por la calle, los levantaba y se los llevaba a la casa. Le sacaba toda la tela, ¿vieron? ¿Es así? Le sacaba la tela a 2 paraguas y las cosía así y las rellenaba y hacía almohadones así. Muy bueno. Esa buena idea para más. Muy bueno. Exacto, así que eso es una buena idea para recuperar en la Mira, familia. hoy en día estarían todas las fotos en Pinterest. Sí, la abuela Tendría un canal de YouTube. Mate de... ¿Qué es el mate? El mate Yerba con mate de leche. ¿Yo qué pedí para mi cumpleaños de desayuno? Mate de leche. Mate de leche. Exacto, pues la abuela nos hacía mate de leche. Porque era la forma, ¿sí? Tenemos un hermano, vieron que le mostré, estaba José Luis, estaba el otro hermano de Antioquia, Ricardo y lo mejorcito de la familia que soy yo, ¿no? Son los 4. Pues el tío abuelo de Antioquia no le gustaba la leche. Sí, pero en esa época no se sabía que había gente que era alérgica, que era esto, lo otro. Entonces, la abuela, ¿qué nos hacía para que tomáramos leche? Nos metía la leche en el mate. ¿Sí? Pero no después es una el tío abuelo el tío abuelo de Antioquia era alérgico. No me daba mate de leche los días de invierno en la cama. Pues bueno, yo no conocí mucha gente que tuviera la costumbre, pero era la forma de tomar. Yo nunca más después tomé. ¡Qué rico! No tomaste más. Mañana Ahora tenemos podemos mate de hacer un leche. mate de leche y después más para... No, porque eso te ensucia la papa después que lavarla. No, jarrito. 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 Carteritas de crochet. La abuela fundía la sociedad de socorro. Y en la sociedad de La socorro abuela Consuelo también hacía de esas cosas. le enseñaron a hacer crochet. Entonces, crochet es como hacer unos puntos con una aguja y con lana. Entonces le van y a ella le gustó mucho. Y empezó la etapa crochet de la abuela Pocha. Todo era con crochet. Estos aritos que hacía con jacarandá empezaron a hacer aritos, medallones, ¿cómo se llama? Prendedores, cinturones, zapatillas, todo de crochet. Hoy sería re top la abuela Pocha. Si se le hacía un agujerito en la pollera,
Le hacía una florcita. Una florcita con Del crochet. mismo color y le tapaba el agujerito con las florcitas de crochet. Pues todo era crochet. Una de las cosas que hacía era estas bolsitas con lo de Los Los sachets de leche. Mirá, ya reciclaba. Eso enseñaba. claro, la bolsita, el bolsón, la bolsita para la muñeca, el gorrito, la capelina, ¿sí? Unos gorritos y hacía todo con el sachet. Que ustedes hacían con papel. Todo hacía, ella hacía todo. Todo lo que se les ocurra, bolsita para poner papel higiénico en el baño, La bolsita para el pan. todo era porque la abuela Pocha era así. Piso. Empezaba con una Toda la cosa y moda, todo toda la tenía moda, que ser Estaba la eso. moda. Entonces era el piso. Era la moda, Es digamos. que era una mujer adelantada a su tiempo, sí. ¿Seguimos? Y ya terminamos. Y después, bueno, no sé si hay más anécdotas, yo ya terminé la presentación con esto. Y bueno, llegó un momento, ¿no? La abuela, así como nació en 1936, llegó un momento en que también se muere, ¿sí? Se va. Pero también se va de una forma particular, porque ella era así toda muy particular, ¿no? O sea, la abuela, el abuelo Dante ya estaba también muy viejito y demás, y la abuela quería mucho al abuelo porque era su príncipe azul. Entonces no quería que fuera ni un geriátrico ni a nada. Entonces, a pesar de que siempre por ahí tenía problemas y demás, ¿sí? Pues ella quería que se quedara con atenderlo. La cuestión es que le cambió los pañales al abuelo Dante hasta la última noche, porque la abuela murió durante una noche. Y algo que no le conté, que después la abuela en un momento ya no iba tanto a la Sociedad de Socorro. ¿Pero y por qué? Porque existía el canal Utilísima. Utilísima, un canal de televisión donde mamá, sentada en su reposera, pues veía todo y aprendía a hacer cosas. Y en esa época, Utilísima ya tenía un canal de cable que era 24 horas. Y la abuela Pocha sufría de insomnio. Entonces eran las 3 de la mañana, se levantaba y se ponía a mirar Utilísima. ¿Sí? Un canal específico que a ella le gustaba. La cuestión es que ella murió un 11 de mayo, que era un domingo. El sábado 10 de mayo ella se va a acostar, le cambia los pañales a Dante. Se levanta a las 3 de la mañana y ve el programa de televisión, porque cuando llegué a la casa estaba puesto, y se va a dormir. Y como la abuela era muy especial, duerme de esta forma de regalitos, ¿no? Dios a veces regala determinadas formas de vivir y de morir. Y uno de los regalitos más lindos es morirse cuando uno está durmiendo, ¿sí? Porque pasa de esta vida directamente a encontrarse con ¿quién? ¿Quién es este? Jesús. Exacto, pasa directamente, sin dolor, ¿sí? Entonces, eso es un regalito que recibe del cielo. Y como la abuela era muy especial, y ya vimos que era muy espiritual, a su forma y a su manera, a veces encajando con una religión o a veces encajando con otra, ella siempre hablaba con Jesús. Ella siempre rezaba. Yo, que soy su hijo, siempre digo que la abuela Pocha y la abuela Mónica fueron las que me enseñaron a rezar. Y yo rezo todavía mucho, muy mucho. ¿Sí? Entonces, y eso es un gran regalito que yo recibí de estas dos mujeres, mi madre y mi cuñada. Entonces Jesús se ve que le regaló encontrarse con su mamá, porque la abuela Isabel ya se había ido, ya se había partido antes, con su papá, el abuelo Estanislao, que ella casi no conoció, y después, bueno, se murió. Murió el 11 de mayo. No, hubo un montón de gente en su velatorio que fue en la iglesia porque muchísima gente la quería, ¿no? Dentro de las cosas buenas y tenía algunas cositas que no eran tan buenas, pues bueno, había ayudado a mucha gente, había alegrado el día a mucha gente, le había dado consejos, ¿sí? A través de sus hijos también había ayudado a otra gente porque nos dio vida y nosotros también hemos hecho una cierta labor.
Entonces, bueno, se fue contenta y feliz. Con 70 años, faltaban 15 días para cumplir 70 años. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes los más chiquitos no la conocieron. Entonces, mi asignación del día de hoy fue transmitirle algunas cositas de la abuela Pocha. Pues vamos a comer. ¿Cuánto tenemos? Ahora, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta específica? Claro. Fue muy bueno. No, espera, antes de terminar, Sabrina nos tiene que decir qué tiene cada uno de la abuela Pocha. Tiene que ser directo. Bueno, yo lo tengo muy claro, yo te ayudo. Me parece. Julián las muñecas. ¿A Julián le gustan los muñecos? Muy bueno. A Luchi le gustan los muñecos. Sí, Julián es una. Ya dije. A Cami ¿Vos decís yo? Los animales, los animales. A mí me gusta lo de los almohadones de. Los almohadones de Pará. Para mí, coqueta, Camila Cecilia. Sí. Bien, gracias. Para mí yo tengo animales. Tommy y Juan. Muy bien. Una cosa que vos no pusiste ahí, que la abuela cantaba. Agrega. Mariana. En la presentación, hacer Cantaba una y había última. aprendido Y le vamos a agregar. un piano de grande. Muy bueno estuvo. Ella se había hecho un piano de cartón porque no podía. ¿Vos te acordás? ¿Esto el piano de cartón? Pablo sacó la imaginación de la abuela Pocha. Un Bien, piano Pablo, de bien. cartón La que las creatividad. teclas se movían. Sí, me acuerdo de ese piano. No hacía ruido. No hacía. No, era de cartón. Pero ella practicaba para mover los dedos. Cada dedo. Sí, sí, cada cosa. ¿Cuántas cosas que hay para hacer de la abuela gorda? ¿Y qué más? ¿Quién es creativo o creativa? La abuela Poli, ¿no va? No, pero Pablo me parece que es el más creativo de todos. Ah, qué Hola, creativa. Sabri. Qué creativa que tuviste, Qué Sabri. mirada. A ver, ¿quién es mágico y fantasioso? No, pero es por ahí que aplica otra cosa. Fantasioso, Y ¿eh? ahí medio Petty medio. Vos lo decís por lo Yo quería para agregar dos cositas. El abuelo quería agregar algo. Para los chicos no sé, pero para los grandes, para que como son cosas que la marcaron mucho, que el papá de ella falleció cuando ya tenía 2 años. 2 años. Sí. Digamos, eso te marca toda la vida, ¿no? El papá- la mamá tenía, ¿cuánto tenía Isabel? Cuando la tuvo, creo que tuvo 16. O sea, Era del 14. Así que ella nació en el 23, 33, 19 años. O sea, la abuela Isabel se casó, no sé, se fue de la casa a los 15, 16 años, unos alemanes, los ingleses, toda una historia con el gaucho este de Villalba, que era Se policía. fue casada, ¿Eh? Se fue casada. Sí, bueno, pero digamos, Embarazada. fue casada, está bien. Se Embarazada fue de la no. casa con este que era policía, un gaucho Villalba, ella era Roberts con un Villalba, un Robert con un Villalba, correntino, se fue, tuvo un hijo, tuvo 2 hijos, se muere el marido. Bueno, toda la vida de la inglesa esa, empezaba a tener un almacén con revólveres en el Chaco en 1930, una mujer sola con 2 criaturas, bueno, colegio pupilo, todo ¿Quién esto. estaba? Pocha y la tenía hermanos. Mari, Vale. esa es una La historia. tía Mari, la del perro. Que yo pienso que... Y la otra cosa que también te pinto un poco es que la abuela Isabel había fallecido 2 o 3 años antes, no sé cómo era la historia. 2 años. 2 años antes, la abuela de Poch, la abuela de mi... La mamá de La mamá de la abuela La abuela Pocha. Pocha, la abuela Isabel. Y no sé si en sueño, cómo fue la historia, la abuela, no sé, dijo, yo te voy a venir a buscar dentro de 2 años. Isabel. Mamá se tenía que operar del corazón, que yo volví del monasterio, hice todos los trámites. Me fui a buscar a la abuela Isabel al Chaco Agregar. con la condición de que Vanina terminara con los trámites en PRAMI que yo había empezado, que era solamente que le dieran fecha. Yo traigo a la abuela Isabel y se la quedan ustedes. Y mamá, cuando la va a ver, la abuela Isabel le dice, la abuela Isabel también era muy espiritual. Entonces, he hecho un pacto con Dios diciéndole que me lleve a mí y que a ti te deje más tiempo. Entonces,
tú vas a vivir, vas a salir de esta operación y yo voy a venir dentro de 2 años a buscarte. La abuela después de esto muere al mes, la abuela Isabel, y mamá muere a los 2 años, porque era por días, a los 2 años que murió la abuela Isabel. Eso te marca un poco la conexión con el padre, la madre, toda esa historia. Una sintonía. La abuela se fue muy joven. 19 años dice que la tuvo. A los 19, pero ella se va de la casa a los 14 años, se casa a los 15 años y tiene una Igual la hija. abuela Isabel vivió un montón de años. No, 80, lo que pasa es que ella tiene 69. Por Pasa ejemplo, que la la abuela Pichi. abuela Tocha muere muy La joven. abuela Pichi murió y vos vas a vivir ponerle 20, 30 años más. La abuela Isabel se muere y después. Pero eso, La abuela Pichi se murió cuando vos tenías 50 años. está bien, Peti, es así, hay muy poca diferencia de edad, la abuela muere a una edad, la abuela muere muy joven. 19 años. Estoy diciendo que vino a buscar la madre. Ella le dijo que la iban a ir a buscar.